Yo quiero ministrar esta mañana una palabra que traiga verdaderamente luz, edificación al cuerpo, y para los tiempos que estamos viviendo es necesario explicar esto para que podamos vivir con el cuidado y para que como hijos de Dios podamos también estar en medio de la iglesia y que no vengan a engañarnos y que cuando escuchemos cosas que hablamos aquí no las malinterpretemos y las llevemos en una dirección equivocada. ¿Sabía usted que cuando hay algo falso es porque hay algo verdadero? ¿Sonó como trabalengua? ¿Sabía usted que cuando hay algo verdadero siempre va a haber algo que es falso también? Porque lo falso es una imitación burda o vulgar de lo verdadero. Es tomar lo verdadero y corromperlo a un punto de que pierde la esencia y pierde la veracidad y pierde el camino. Quiere decir que eso que era verdadero en algún momento se convirtió en algo falso. ¿Está aquí? Entonces vamos a la escritura en Gálatas capítulo 1 versículo 6. Gálatas 1:6. Cuando usted lo tiene me dice amén, o si ya lo ve en la pantalla dígame amén igual. Gálatas 1:6. Es necesario que leamos, no solo oigamos. Amén. Gálatas 1:6, ¿lo tienen? Amén, amén. ¿Están despiertos? Amén. Eso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Gracias. No que haya otro. Vamos, allá hay que ir despacio, porque a veces esto lo leemos muy rápido y no nos llega. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, porque él reconoce y aclara aquí, no hay otro evangelio, no existe. Sin embargo dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Diga pervertir. Quiere decir que el evangelio de Cristo puede ser pervertido por quien no lo dé correctamente y quien no lo imparta de la manera correcta. Seguimos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o en tal caso maldición, para que lo entienda que es anatema y se queda ahí. Que es anatema, suena como el sartén de una cocina, ¿no? Es maldición, sea maldito. Eso es lo que está diciendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o sea en maldición. Amén. Entonces, hermanos, no es que exista otro o otros, sino que existen unos que han sido pervertidos, y eso es lo que llamamos evangelio falso. Vuelva a ver el que está a la par y dígale: hay un evangelio falso. No, hermano, no hay uno, hay varios. Yo solo voy a hablarle de 4 falsos evangelios que se predican mucho hoy en día y que la iglesia tiene que conocerlos para que no caiga en eso. Entonces, hoy vemos muchos nombres en los ministerios y las iglesias. Usted oye que unos dicen que ellos son la sana doctrina. Otros dicen defendiendo la sana doctrina. Otros dicen que son completos. ¿Aló? Otros dicen que son de Dios. Otros dicen que son pentecostales. Otros dicen que solo ellos tienen la verdad.
Pero sin darnos cuenta podríamos estar entrando en el evangelio falso, en el evangelio equivocado. Aló. Yo quiero abrirle hoy, hermano, los ojos a usted con esta palabra. Y quiero que usted se dé cuenta y tenga cuidado de aquí en adelante de cuál es el evangelio que usted sigue y cuál es el que usted predica también. Porque todos creen que por mostrar esas posturas están en la verdad, pero lo que están es erróneos y confundidos y trayendo confusión a mucha gente. Porque muchos se pelean por la razón, porque ninguno está seguro de lo que sabe. Entonces todos dicen tener la razón y todos dicen tener la verdad, pero la realidad es que ni ellos mismos están seguros de lo que están diciendo. Entonces la forma en la que ellos han tratado de sentirse aceptados en su teoría, la manera en la que ellos han buscado para sentirse que están en la verdad, es que mientras ellos se sientan bendecidos o reciban algo a través de esa verdad, para ellos verdad, ellos sienten que están bien y que eso es lo que es y nada más. Entonces lo que buscan, en otras palabras, es convencerse a sí mismos de lo que ellos mismos están diciendo. Y hay mucha gente que ha corrompido el evangelio para convencerse a sí mismo de lo que él quiere vivir y de lo que quiere experimentar. No existe otro evangelio, sino que lo pervertimos tratando de estirarlo y encogerlo para que se acomode a nuestra necesidad. ¿Siguen aquí? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Segunda de Juan 1:6. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Es la pregunta que nos podríamos hacer y que usted le podría hacer al que está a la par suya o a cualquiera. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Segunda de Juan 1:6. Si no lo ve en la pantalla, búsquelo en su Biblia o su teléfono o algo, pero no mire las notificaciones del WhatsApp, por favor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Es el evangelio que reconoce que nada será recibido por operación humana. El verdadero evangelio es el que no depende de las obras ni de lo que el hombre haga para poder recibir la salvación. El verdadero evangelio es el que está establecido por Dios para salvar a la humanidad, y que a través de la obra de la cruz y del perdón de los pecados se obtenga la vida eterna. Y es la manera en la que llegó a nosotros. Y lo otro es que el verdadero evangelio es el que se recibe por fe y es gratuito. Ese es el verdadero evangelio. Pero sabe, tengo que decirle cuál es el verdadero para que usted ahora distinga los falsos. ¿Cuál es el primer evangelio falso que se oye en estos días? El evangelio de la prosperidad. Y esto tengo que decirlo porque al escuchar a la profeta estar hablando de vivir para dar, muchos podrían pensar que esta iglesia se mueve en un evangelio de la prosperidad. Y esta iglesia no predica ese evangelio. Y se lo voy a comprobar aquí. Porque el evangelio de la prosperidad, ¿cuál es el problema del evangelio de la prosperidad? Es el que prioriza, es el que promete la salud, la riqueza, la prosperidad. Pero sin que vengan pruebas, ni dificultades, ni situaciones difíciles en la vida. Para el que vive en el evangelio de la prosperidad, todo lo quiere resolver con dinero, todo lo quiere resolver de una manera, y para tiene que pensar que es que él está viviendo, esa persona está viviendo en un mundo con Dios en el que nunca le pasará nada malo, y si algo malo le pasa es porque está en pecado. El evangelio de la prosperidad prioriza
el dinero. No la fe en Cristo, sino la fe en lo que el dinero puede hacer, en lo que puedes levantarte. No en la palabra prosperidad. La prosperidad no puede ser el mensaje central del evangelio. Yo quiero que entienda esto. Vaya con despacio y con cuidado. La prosperidad no es el tema central del evangelio, pero la prosperidad sí está dentro del evangelio. Pero el problema es los que agarraron la prosperidad y la convirtieron en el tema central del evangelio. Tú fuiste salvado para ser próspero. Tú no fuiste salvado para ser próspero. La prosperidad viene por la salvación, pero la salvación no vendrá por la prosperidad. Quien no sea próspero no significa que no sea salvo. Y ahí es donde tenemos que corregir ese pensamiento, porque el evangelio de la prosperidad lo que trata de hacerte entender a ti es que mientras tú des mucho, mientras tú pongas mucho, mientras tú estés dando mucho, tú tienes salvación. Y la gente se enreda y piensa que adquirirá favores de Dios a través de lo que da, y eso no funciona así. Sí hay principios de Dios divinos para prosperar, sí hay principios que Dios estableció para bendecirnos. Sí es cierto que aquel que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos rompió esa maldición de la pobreza. Sí es cierto, pero lo que no es cierto es que el dinero a mí me va a salvar, es que el dinero a mí me va a dar un milagro, es que el dinero a mí me va a hacer un hombre diferente. No, señores, el dinero no puede cambiar a la gente, y si la cambia para mal. No es este evangelio de la prosperidad que promete nunca pasar necesidad, promete nunca pasar tribulación. Y el día que tú estás pasando una prueba y estás en tribulación y no tienes dinero, tú sientes que Dios se fue de ti, tú sientes que Dios te abandonó. Pero el apóstol Pablo explica, mejor dicho, en Filipenses 4, cuando dice: he sabido vivir en la abundancia y en la escasez. El evangelio de la superprosperidad le hace sentir a la gente que si no tiene dinero, Dios no lo ama. Y es una gran mentira. Sí, le aclaro todas estas cosas y se las llevo al límite para que usted entienda. Porque no sea que cuando usted oiga que uno motive una ofrenda, o cuando uno hable de la prosperidad, o cuando uno te diga que Dios te quiere bendecir, tú sientas que ya yo te estoy predicando del evangelio de la prosperidad, y no es cierto. Porque sí existe la prosperidad. El problema es que la convirtamos en el tema central del evangelio, y que ya la cruz pase a un segundo lugar, y que el Espíritu Santo ni se vea. Lo único que se vea es dinero, dinero, dinero y dinero. Hay lugares así. Hay lugares donde hasta de acuerdo a lo que usted da, usted se sienta. Sí. Yo abro los espacios aquí adelante. A la gente no le gusta sentarse aquí adelante, pero hay iglesias donde los que se sientan adelante son los que más dan. Los está esperando la silla, nadie la toca. No se sienten ahí, porque ahí se sienta fulanito, y fulanito es el que más da en la iglesia. Aquí yo no sé ni siquiera cuánto dan, y ni me interesa saberlo. Lo que sí me interesa es que usted haga lo que tiene que hacer para que Dios le bendiga. Camine en la voluntad de Dios. Entonces, la promesa del evangelio no es prosperidad. La promesa del evangelio es vida eterna en Cristo. La promesa no es prosperidad. El problema es hacer creer a la gente que no sufrirá ni pasará nada malo, aparte de que si no alcanza logros económicos se van a frustrar, porque su enfoque fue en eso. No te enfoques en eso. Quien se enfoque en Jesús, quien se enfoque en la cruz, quien se enfoque en el tema central del evangelio, que es Cristo, y se ocupe de Él con todo su corazón y todas sus fuerzas, créame, se lo aseguro, Dios le bendecirá grandemente, aunque no lo pida, aunque no lo busque. Dios se acordará de los que le aman, de los que están con Él, de los que lo buscan. La diferencia del evangelio de Jesús a este evangelio es
Segunda de Juan, no, perdón, San Juan 12:25. Jesús explica la diferencia. San Juan 12:25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ve cómo cambia el contexto Jesús aquí? Él no está poniendo la prosperidad en primer plano. Él está poniendo el amor en primer plano. Él está diciendo que usted más bien tiene que perder su vida para salvarla. Pero el evangelio de la prosperidad nos hace acumuladores de bienes. Nos mete la idea de que tenemos que tener el carro del año y para que sentirnos prósperos, sí, y siga pagando el marchamo del año. Nos hace creer que tenemos que tener el carro grande cuando apenas usted es uno, no necesita tanto espacio y tiene el carro como para 8 pasajeros y no recoge a nadie en el camino. Ve a los hermanos venir en la lluvia y ni siquiera los levanta. ¿Para qué quería el carro grande? Entonces, mire, yo no sé usted, pero llegó un momento en el que yo me cansé de oír ese tipo de cosas. Y escuché un día a un profeta profetizándole a un apóstol ahí y diciéndole: veo 3 llaves en tu mano y una llave es un Mercedes nuevo que te van a dar. Claro, ahí estaba el gerente de la Mercedes sentado. Qué usual, ¿no? ¿Tú crees que Dios va a gastar tinta en mandarte un profeta que te diga que te va a dar un carro? Por Dios, mándame un profeta que me diga otra cosa, que me diga por dónde tengo que ir, que me diga cómo logro para llegar a este lugar, o que me diga a qué nación tengo que ir mañana, a dónde tengo que ir a predicar, a quién tengo que ir a evangelizar, a quién quiere salvar en este momento. Pero esto de que, y yo no sé, tal vez aparecerán, y yo no digo que ¿te crees? Ahí aparece alguien y me entrega un carro nuevo a mí, yo lo recibo. ¿Verdad que sí, sierva? ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios. Pero yo no la busqué. Yo no estuve detrás de eso. Yo no pasé tirándole indirectitas aquí al hermano. Estoy soñando con ese carro, ya lo vi, el Señor me lo mostró. Y Dios me dijo que Él iba a tocar a alguien. Eso es manipulación. El evangelio de la prosperidad manipula los corazones, manipula las mentes, manipula a la gente. Les repito que yo sí creo en la prosperidad, y en esta casa predicamos acerca de cómo el evangelio prospera al creyente. Porque el evangelio prospera la vida del creyente, lo saca de su condición de miseria, de ruina, y lo lleva a una condición espiritual verdaderamente excelente, en lugares celestiales juntamente con Cristo. El evangelio de la prosperidad no habla de las pruebas, no habla de las necesidades. Pero sin embargo Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como el evangelio genuino sí te advierte y te dice: gócese cuando esté en pruebas. No piense que todo aquí será riquitín tin tin y que a usted no le va a pasar nada. No, gócese, van a venir pruebas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces no me venga con un evangelio ahí inflado que trate de decirme a mí que yo vivo aquí de Rockefeller y que no va a pasar nada y que en la vida yo voy a estar bien. Ven a Cristo para que todos tus problemas se resuelvan. Ven a Cristo para que tengas dinero y prosperes. Ven a Cristo para que salgas de tus deudas. Mentirosos. Ven a Cristo para que sea salva tu alma. Ven a Cristo para que tengas vida eterna. Ven a Cristo para que un día encuentres salvación en Él, en los cielos. Ven a Cristo para que tus pecados sean perdonados, para que seas lavado de inmundicia, del mal, de todo lo que el enemigo hizo con tu vida. Ven a Cristo para que te ayude a reconstruir la vida que Satanás estaba destruyendo en ti. Ese es el evangelio, pero este otro no es el evangelio.
Este evangelio de la prosperidad es un rechazo de la cruz, porque le hace poner a la gente la mirada en el dinero y lo quita de la cruz. Este evangelio tiene que ver con que tus sueños se cumplan y que eso es todo para ti. Pero el evangelio de la cruz más bien me dice que tengo que morir. Morir a mis sueños. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tienes que morir. Entonces, cuando estos evangelios nos vienen a decir estas cosas, tenemos que parar las orejas y decir, ese va por otro lado. Pero hay que tener cuidado con ese también, porque hay otro evangelio falso que ahorita van a ver que se refiere a eso. El tema central del evangelio es la salvación en Cristo Jesús para aquellos que lo reconozcan y lo sigan. Por cuanto a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Segundo evangelio falso, para los que están apuntando. Segundo evangelio falso, el evangelio que permite el pecado. Ahora sí se van a ir. El evangelio que permite. Pásame el otro, por favor. Este evangelio aleluya. Este evangelio, mis hermanos, este mensaje de este evangelio falso quita y reduce la confrontación por el pecado. Ofrece perdón sin arrepentimiento y se enfoca en el positivismo. Tú puedes, dale, tú lo vas a lograr, tú vas a poder. Si no se aparta del pecado, no lo va a lograr, no se va a levantar y no va a poder. Este evangelio falso que permite el pecado, en Judas 1:3, ayúdame poniéndolo en traducción viviente, por favor, para que lo capten más fuerte. Sí se puede, sí, si no lo leo. Sí. Bueno, voy a ir leyendo porque no puedo retrasar más el tiempo. Pero Judas 1:3 y 4, y si usted en su Biblia lo puede ver en traducción viviente, véalo para que lo entienda más. ¿Ya está? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, aquí no está diciendo que se vaya a pelear con alguien. Aquí lo que está diciendo es que es necesario que entren en razón, porque alguien está corrompiendo la situación, algo está pasando aquí. Entonces necesitamos defender la fe. Y dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Está leyendo? Esto está bueno, ¿eh? Usted no había leído ese pasaje. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Tremendo pasaje, pero qué tremenda verdad. Cuando hablamos de una gracia extrema, pues sí, la gracia de Dios es una gracia abundante, es una gracia maravillosa, es una gracia que levanta, que perdona, que redime, que restaura, que hace todo. Pero cuidado, que esa gracia está ahí y la gracia es verdadera. Pero lo que no es cierto es que puedas pecar sin consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. No es cierto que puedas pecar sin consecuencias. No es cierto que puedas lamentar que pecaste, pero no arrepentirte. Me siento mal porque pequé, pero no se arrepiente. Sentirse mal no es arrepentirse. Lamentar que pequé no es arrepentirse. Arrepentirse es darle la espalda a ese pecado de una vez por todas y para siempre. No es cierto que Dios aceptará una vida pecaminosa. No es cierto.
A mí me da gracia este mensaje porque cualquiera podría decir que todas estas cosas las hemos predicado aquí. Hemos hablado de prosperidad, hemos enseñado. La pastora estaba hablando de vivir para dar, porque es necesario prosperar en el camino, es necesario hacer las cosas que Dios nos estableció como principios. Pero en esta parte también yo he enseñado acerca de tener gracia los unos con los otros, de recibir la gracia de Dios. Yo he enseñado acerca del perdón a la gente, de restaurar al caído, de decirle a la gente: vamos, pecaste, pero levántate, sigue adelante. Pero no puedo decir que yo nunca le he dicho a la gente que tiene que arrepentirse. Y tampoco estoy de acuerdo con que puedan llevar una vida pecaminosa ahí en esa silla donde están sentados. Yo creo que tenemos que cortar completamente conexión con el pecado. Yo creo que el mensaje en esta casa siempre ha sido claro. Aquí no es de que mira, dale mientras te pones, mira, dale, porque se acostumbran a vivir una vida en el pecado. Y luego ya no sienten nada, ya no sienten mal, ya no sienten impureza, ya no sienten suciedad. ¿Cuándo fue la última vez que un pecado en tu vida te hizo sentir sucio, inmundo, impuro? ¿Cuándo fue la última vez que algo así sentiste, experimentaste verdaderamente esa sensación? Y cuando ya tú no sientes eso, es precisamente porque estás muy ubicado en este evangelio, que puedes vivir sin tener que arrepentirte, que puedes seguir a Cristo y llevar una vida pecaminosa, que tu pecado nunca tendrá consecuencia. Hermanos, pidamos misericordia, porque sí tiene consecuencia el pecado, que es diferente una a otros. No sé, Dios es el que estipula eso, no somos nosotros. Pero sí es diferente, la consecuencia suya tal vez no sea la consecuencia mía, pero que tu pecado traerá una consecuencia. Y tiene que venir ese deseo. Óigame, esto no es religiosidad, porque confundimos ese evangelio religioso de que vivimos tratando de no pecar, de volvernos religiosos, así como que nunca vamos a fallar, perfeccionistas. Dios no está hablando de una perfección, está hablando de un sometimiento, de un arrepentimiento, de un apartarse, de un corazón quebrantado, humilde, humillado, que Él no rechazará. Es una perversión hacerle creer a la gente que puede seguir viviendo con su pecado. Yo tengo que decirle a ustedes esta mañana: no pueden seguir viviendo con su pecado. Tiene que arrepentirse, tiene que soltar el pecado y abrazar a Jesús. Tiene que soltar el pecado y dejar de seguirlo practicando. Tiene que dejar de caer en eso que está cayendo. Tiene que apartarse de eso completamente. Tiene que cortar todo vínculo que lo inicie, que lo active en esa dirección. Tiene que apartarse, tiene que alejarse por su vida, porque no pasará por alto el Señor a quien quiera seguirlo, pero seguir viviendo en pecado también. Nadie quiere oír que Dios juzga el pecado y que los pecados tienen consecuencia. Nadie quiere oír. Entonces solemos decir: no predique de eso. Y si usted va a una iglesia donde no le hablan del pecado y que tiene que apartarse completamente de él, salga corriendo de ahí, porque lo que hay ahí no es una iglesia, es una secta. Es un grupo religioso que está tratando de mantener a la gente ahí cómoda para que no se vaya. No te vayas. Yo no te voy a decir nada de tu pecado. Yo no te voy a señalar nada de lo tuyo. Yo no te voy a decir nada de lo que estás haciendo. Yo no le voy a decir a nadie: no te vayas, no te muevas de aquí, quédate. Y te soba la espaldita y te soba el pecadito. Si estás en pecado, solo tienes un camino: arrepiéntete y vuélvete a Dios.
Lo he dicho muchas veces, arrepentirse es darle la espalda al pecado. Ya dale la espalda a eso de una vez por todas, en serio, dale la espalda a eso. Mire, cuesta, sí cuesta. Mire, duele a algunos que están muy aferrados a ese pecado, les va a doler, les va a costar, pero quiero decirte algo, una vez que empieces a empujar hacia esa otra dirección, sentirás al Espíritu Santo que te impulsa, sentirás al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, a veces también decíamos eso, que el pecado hace que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, pero usted sabe que eso no tiene mucha lógica, porque entonces ¿quién te convencerá de pecado para que te arrepientas? El Espíritu Santo no se aparta de ti en el pecado. El Espíritu Santo se queda allí recordándote todos los días que estás mal y que te tienes que arrepentir, que Él no aprueba lo que estás haciendo, que posiblemente ya no sientes su presencia, pero no la sientes porque Él no está, no la sientes porque tú dejaste de percibirlo. La única manera de sentir al Espíritu Santo es siendo conscientes de que Él está ahí. Pero cuando uno está pecando, uno no está pensando que el Espíritu Santo está ahí, pero ahí está. Él no se va, Él está ahí. Y cuando terminó aquel pecado, Él está haciéndote. Lo hiciste de nuevo. Arrepiéntete, apártate de esto. Vamos a vencerlo juntos. Yo te voy a sacar de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo: ayúdame. No los dejaré huérfanos, les daré otro consolador, otro abogado, otro que los agarre y les saque del hueco donde se están metiendo. Pero necesitamos, en vez de correr al pecado, correr al Espíritu de Dios y decirle: yo no sé quién me puede ayudar, ya no hay hombres que me puedan ayudar, necesito que tú me ayudes, Espíritu Santo. Sácame de aquí, ayúdame a salir de este pecado. Ayúdame a redimirme, ayúdame a levantarme, Espíritu Santo. Pero antes hacíamos lo contrario. Como pecábamos, sentíamos que no éramos dignos para volver a ver al Espíritu Santo a la cara. Y sí, claro, es bueno sentir eso, porque también Él tiene dignidad. Pero es todo lo contrario. El diablo ha querido que cuando nos pasa algo nos mantengamos lejos del Señor, con la culpa, con las cosas que vienen. Pero esto no es una gracia suprema con licencia para pecar. Esto es buscar una santidad genuina en Dios y una pureza. No volvernos santurrones ahí, de que esos santos que vuelven a ver a todo el mundo bajo el hombro. No, es volvernos esos santos dependientes del Señor y decir: necesito la presencia de Dios. Yo no quiero volver a pecar, yo no quiero volver a fallar. Yo necesito entender que mi pecado trae consecuencias y que yo tengo que dejar de practicarlo y que yo tengo que apartarme de él, porque tú, mi hermano, eres responsable de tus decisiones. No se puede enseñar que puedes venir a Cristo y seguir pecando como si nada. Ese es un falso evangelio. El que quiera venir a Cristo tiene que dejar su pecado atrás, porque Cristo murió por esos pecados. Venir a Cristo y venir con los pecados ahí todavía y siguiendo caminando ahí, es como estarle diciendo a Jesús: tu obra no tiene sentido, tu obra no sirvió para nada, lo que hiciste en la cruz no funcionó, aquí estoy yo con mis pecados, mírame. No, uno tiene que venir a Cristo y decirle: tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me ha levantado. Cambiaste mis vestidos, cambiaste mi lamento en danza, hiciste en mí algo nuevo. Ya no más estar viniendo ahí a decirle: no, como que no funcionó mucho la cruz, porque aquí estoy pecando otra vez. No se trata de que Jesús te hace no pecar, se trata de que tú decides no pecar más por Jesús. El Espíritu Santo puede cambiar los deseos de aquel que verdaderamente se arrepiente de sus pecados y los santifica. Si de verdad te arrepientes, Él te cambia los deseos. Empieza a poner en ti deseos de buscarlo, de leer la palabra, de adorar,
Ya no tienes deseos de ver el porno, ya no tienes deseos de masturbarte, ya no tienes deseos de estar fornicando con ese hombre o con esa mujer, ya no tienes deseos de estar con la querida. Ahora ves a tu esposa más hermosa, tú dices: yo voy a dejar este adulterio, yo voy a ir por mi matrimonio, yo me voy a recuperar de esto, yo voy a darle la espalda al pecado. Y esos deseos se van. Debe haber un deseo de agradar a Dios, y no solo de cambiar de religión o de creencia. Porque hay mucha gente que hace eso. Y entonces, como en esa iglesia le dan muy duro a uno con ese asunto, miren cómo lo está diciendo él: ahora me siento mal porque me siento que yo vivía en ese evangelio, porque seguía en Cristo y seguía pecando. Sí, vivías en ese evangelio, en un evangelio diferente. No porque se te haya predicado ese evangelio, sino porque es el que tú estás profesando. La santidad no produce salvación. Y ese es el gran error de las famosas doctrinas que conocemos. La santidad no produce salvación, la salvación produce santidad. Quien es salvo en Cristo es santo, y Él lo santifica todos los días. Cada momento el Espíritu de Dios viene y trae santidad a tu vida, porque la salvación produce santidad. Pero la santidad no puede producir salvación. No trates de ser santo para salvarte. Busca ser salvo y automáticamente te santificarás. A veces lo hacíamos al revés. Nos esforzamos en no pecar, nos esforzamos en no equivocarnos, nos esforzamos tanto en hacer tantas cosas y no nos damos cuenta que eso no lo podemos lograr solos. Necesitamos al Señor, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos ser genuinos con Él, santificarnos. En este evangelio no hay transformación porque no hay arrepentimiento. Por eso hoy en día vemos en las iglesias a muchas personas que están por mucho tiempo ahí, pero no se transforman, no son transformadas, no son cambiadas. Siguen siendo los mismos patrones de conducta, a pesar de que están en la iglesia, tienen los mismos patrones de conducta. Porque tú no estás siendo arrepentido, tú no te has arrepentido de corazón, y hasta que no tengas un verdadero arrepentimiento no serás transformado. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere traer tiempos de refrigerio, pero antes de los tiempos de refrigerio dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hay una promesa para el que se arrepiente, hermano. Hay una promesa para el que se aparta del pecado. Hay una promesa para el que quiere ser puro y santo. Vienen tiempos de refrigerio en Dios. Levante la mano y diga: yo quiero ser puro, Señor. ¿Quiere ser puro? Conságrese. Apártese completamente del pecado. Y le digo una cosa: apártese del pecado y usted va a comenzar a ver cómo cosas a su alrededor empiezan a cambiar por sí mismas. Apártese del pecado y usted va a sentir la presencia de Dios de una manera distinta. Apártese del pecado y Él se encargará de usted. Tercer falso evangelio. Ya casi terminamos, faltan 5 nada más. Tercer falso evangelio, el evangelio de las obras. ¿Lo conocen? Este se enfoca en el cumplimiento de cosas o la ejecución de disciplinas para ser salvos, eliminando así que sea por la fe. ¿Qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8 nos enseña que este evangelio también inspira miedo, reprensión. Dice que debes obrar para poder ser, y que si no haces, no eres. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Hagas lo que hagas, no te salva. Solo eres salvo por fe, por creer en Cristo, por recibir a Cristo. Eres salvo. Pero tú, aunque seas una buena persona, y mírame, puedes ser muy bueno en lo que hagas en la iglesia. No te salvas por lo que haces en la iglesia. No te salvas por lo que tú puedas hacer aquí, sirviendo y haciendo cosas, porque la salvación a tu vida no viene por esas obras. Pero pastor, en el tribunal de Cristo, Él te va a recompensar por las cosas que hiciste. Son galardones, recompensas, pero no es salvación. Es más, haga todo lo que quiera, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, y usted está viviendo, haciendo cosas, nada más, y haciendo cosas y creyendo en esos galardones, no va a haber los galardones. Porque los únicos que van a ver los galardones son los que subieron por fe delante del trono de Dios. Son los que abrieron su corazón y el evangelio los salvó por gracia, por fe. Así que usted no crea que por el mucho dinero que usted pone en el altar usted se va a salvar. No crea que porque usted abrió un orfanato allá y dio plata para allá, que el pobre, usted se va a salvar. No crea que porque usted sembró útiles escolares y hizo esto y lo otro, usted se va a salvar. Esas cosas se hacen porque son frutos de lo que Dios está haciendo en uno. Pero esas cosas no me pueden salvar. El énfasis del evangelio de la salvación es: haga algo. Y si usted deja de hacerlo, usted se puede ir al infierno. Usted no se va a ir al infierno porque usted deje de hacer algo. Usted no va a perder la salvación porque usted no ayunó. Y eso no significa que deje de ayunar. Usted no va a perder la salvación porque un día a usted se le fue el agua en la casa y no pudo venir a la iglesia, aunque puede venir sin bañar. Porque usted hasta la feria va sin bañar, pero a la iglesia no. Bueno, es un tema para otra prédica. Lo que quiero decir es que tú no te vas a salvar por las cosas que hagas. Sé un gran ministro de Dios de alabanza. Sé una gran danzora si quieres. Sé un gran servidor de la casa, un intercesor, sé un profeta, evangelista. Tú puedes hacer esas cosas, sí las puedes hacer, pero esas cosas no producen salvación. Y esas cosas no son el centro del evangelio. Y yo veo mucha gente que pierde la esencia del evangelio por estar pensando que esas cosas son. Y luego viene lo que los presiona. Y los famosos líderes que le hacen sentir a la persona que porque no hizo, estás mal. Si el Señor viene, no te vas. No es cierto. No es cierto, hermano. Porque ese no es el concepto correcto. No podemos vivir un evangelio que nos inspire miedo, porque Jesús nunca vino a inspirarle miedo a nadie. Jesús nunca vino a amenazar a nadie para que lo siguiera. Él decía: si usted quiere venir, si usted quiere venir, tome su cruz, niéguese, sígame. Hay un error en creer que los frutos te salvan. La Biblia dice: por los frutos los conoceréis, sí, para identificar quiénes son. Pero no dice que por los frutos te salvaréis. Dice que hay un error en creer que los frutos te salvan. En un árbol, los frutos no están en la raíz. Pero todos miramos los frutos y creemos que los frutos son una gran cosa. Pero sin una buena raíz, esos frutos no hubieran salido. Los frutos no son la raíz, la salvación es la raíz. Lo que produce frutos es la salvación. No los frutos producirán salvación. No los frutos me llegarán a comprar un espacio en el cielo. No.
Pero la salvación sí va a producir frutos en mí. Porque cuando yo soy salvo, yo tengo deseo de servir a Dios. Cuando yo soy salvo, yo tengo deseos de hacer cosas para ayudar a otros. Entonces traigo el paquete de cuadernos para ayudar a los niños. Entonces pongo la bolsa de arroz para darle de comer a los habitantes de calle. Y me voy allá todos los jueves y le doy de comer y les predico y los abrazo y oro por ellos. ¿Por qué? Porque como soy salvo y estoy agradecido, esa salvación produce en mí un fruto, el fruto de la gratitud. Y yo voy a ir a hacer una obra. Yo voy a hacer una obra aquí en la casa. Yo voy a hacer una obra en el barrio. Pero lo que produjo esa obra, lo que produjo ese fruto fue la salvación. No es al revés, pero nosotros lo vivimos haciendo al revés. Usted que no está cantando ahorita y usted piensa que nadie lo nota, pero todos extrañan esa voz seguramente. Usted no se va a ir al infierno por no cantar. Usted no va a perder su salvación por no cantar. Pero el hecho de que usted no esté cantando debe llevarlo a examinar. ¿Qué lo detuvo? ¿Qué lo frenó? Y que nada detenga, ¿no? que usted no solo tiene que cantar para mostrar gratitud, pero que nada detenga el fruto de lo que le produce en su vida ser salvo. Y si usted antes cantaba y no conocía cuál era su motivación, verdaderamente el que canta como él o como ellos o cualquiera aquí o lo que hagan, no lo hacen para agradar al pastor, no lo hacen para tener un lugar o una posición. Tienen que hacerlo porque es algo que procede de ustedes, por lo que ustedes están recibiendo de Dios. ¿Están entendiéndome? Pero el hecho de que usted no lo haga no significa que usted se va a ir al infierno. Eso no es verdad. Pero qué feo también es, pienso yo, pensar que la salvación no produzca nada en mí. Si yo soy salvo, es porque el Espíritu de Dios está en mí, me convenció de pecado. Y si el Espíritu de Dios está en mí y no produce en mí obras, frutos, ¿qué está pasando? Podría ser que también me estoy volviendo un religioso sentado en la silla. Tenemos que tener cuidado con eso. El fruto de la salvación son tus buenas obras, no al revés. El evangelio de obras es el que más es el más creído, porque los que viven siempre tienen miedo de perder su salvación. El que vive en este evangelio siempre tiene miedo de perder su salvación, y por eso siempre está haciendo algo para buscar no perderla. Creen que ellos mismos producirán la salvación. El problema de este evangelio es que creemos que la salvación se produce de uno mismo por lo que uno haga. Pero no se produce de ahí, se produce más bien de la rendición de nosotros a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere hacer. El Espíritu Santo mora en nosotros y no se va de nuestras vidas, nuestras obras. Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra, y nos ayuda a acercarnos a Jesús, no a alejarnos de Él. Pero el evangelio de obras nos hace sentir que si no hacemos algo nos alejamos de Dios. El último evangelio, el cuarto evangelio falso, es el evangelio de la condenación. Ya voy a terminar, en serio. Es el evangelio de la condenación. ¿Sabe cuál es ese? Son los que condenan a todos. Porque son a todos los que creen en estas cosas. O sea, son los que condenan a los del evangelio de la prosperidad, son los que condenan al evangelio de la falta de arrepentimiento, son los que condenan al evangelio de este otro. Los de la condenación son gente que predica un evangelio que vive condenando a todo mundo, que vive señalando el pecado de todo mundo. Y con esto no digo, porque yo hace poco acabo de señalar el pecado aquí, pero que yo señale el pecado no significa que yo practique un evangelio de la condenación.
Que yo predique sobre prosperidad no significa que yo viva un evangelio de la prosperidad. Que yo hable de la gracia de Dios en estos servicios no significa que yo viva un evangelio sin arrepentimiento y sin necesidad de perdón. Son los que acusan a los otros por lo que predican. Son los que condenan a todos, pero ellos no son condenados. Y yo puedo enseñar cómo ser bendecido, porque es mi trabajo enseñarle al pueblo a ser bendecido en Dios. Pero si yo baso el evangelio en ese punto, hermanos, estamos perdidos, equivocamos el camino. Entonces puedo practicar el perdón y ayudar a levantar al pecador, pero eso no significa que yo esté predicando el evangelio que permite el pecado. ¿Está entendiendo mi punto? Porque todos estos puntos se predican y se enseñan aquí, pero no son el centro del mensaje. El centro del mensaje siempre es Cristo. La línea correcta es la que le estoy mostrando. Muchos señalan a otros por lo que creen, y ese es un falso evangelio en este tiempo, porque no fuimos llamados a predicar eso. Y usted ha escuchado mensajes, la persona se para y tira y tira y tira y tira. El pantalón y la enagua y el pelo y la cosa. Y no solo ese, también está el otro lado. Que en cualquier iglesia, aún como esta, vemos mucha gente que se para a predicar lo que sabe de la gente, porque habla lo que sabe que esa persona tiene, porque la conoce. Llama para condenar, para señalar. Pero el Señor dijo, hasta el mismo Jesús dijo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido para que el mundo sea salvo. El evangelio que tenemos que ver no es un evangelio que condene todas las cosas, no es un evangelio que todo lo satanice, pero tenemos que tener el cuidado de no ir al extremo, porque el hecho de que no condene no significa que podemos tener libertad para hacer lo que queramos. El problema es que juzgar se vuelve el centro del mensaje, y eso no es el evangelio. Acá tomaremos espacios en prédicas y exhortaremos, reprenderemos, confrontaremos el pecado de un punto de vista. Habrán palabras exhortativas por parte a veces de la profeta o mías o de algún ministro de aquí en la casa, pero eso no significa que nosotros vivamos un evangelio de condenación. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué tal si ponemos esto? Todavía no lo tiene. Primera de Pedro 1:17. Si lo pueden poner en la traducción viviente. Ya estoy cerrando mi mensaje. Hoy no van a pasar al frente. Se arrepienten ahí todos críticos. ¿Esa es la traducción viviente? No. Traducción viviente. Al final ustedes linchan al de las letras, porque él es el que los está trazando para ir a comer Rey Zambín. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Sigue el que sigue. Ya nos emocionamos. Tic, la tecla que corre, sí. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata.
19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Sigamos leyendo, uno más, no se me vaya. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días. 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Ponga el verso 25. Puede, sí. Para no leer tanto, vamos al 25. Pero esto, usted lee esto y no se le para el pelo. Verso 25. Este muchacho se va a soñar conmigo hoy. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Hermanos, este es el evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Apláudele a Jesús. Así que termino aquí. Ahora sí termino. Ahora sí. Puede ser próspero. Dígame, ¿puedo? Sí, puede ser próspero, pero recuerda, ese no es el mensaje. Puede ser perdonado. Pregúnteme, ¿puedo? Sí, sí puede ser perdonado, pero si confiesas tu pecado y te arrepientes de corazón. Puedes hacer buenas obras. Sí puedes hacerlas, pero recuerda que ellas no te salvan. Puedes saber mucho. Sí, pero no es para ser el juez de tus hermanos. Entonces puedes ser próspero, puedes ser santo, puedes ser libre, puedes ser sabio, pero solo si recibes a Cristo en tu corazón y te rindes a Él, la salvación de Jesús vendrá a través de la cruz a tu vida. Por eso es que está escrito Primera de Corintios 1:18. Sude papi. Primera de Corintios 1:18. Es mi último verso. Póngase de pie y leámoslo juntos. Es que si los pongo de pie me creen que ya voy a terminar. Primera de Corintios 1:18. ¡Tarán! Se llama Emanuel, sale ahora. Se lo buscan y lo linchan. Se nos van a enfriar los chubins, ¿es? Chubins. Chubins. Frijoles. Chubins. No, hermano, se los voy a leer. Pobrecito, mi chiquito, se puso muy nervioso conmigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Levante sus manos, aplauda la palabra del Señor esta mañana. Aleluya. Levante sus manos porque quiero orar. Si usted siente que su vida se ha direccionado en un énfasis solo en uno de esos evangelios, hoy es el día para volverse de ahí y volverse al verdadero, genuino, correcto evangelio de la cruz. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. No que haya otro evangelio, Dios. Tú nos has dado solo uno, pero en el camino muchos lo están pervirtiendo, porque han buscado sacar ganancias de él,
Han buscado acomodárselo para poder seguir haciendo lo que hacen sin culpa ni consecuencia. Y también han enfocado su vida en hacer cosas pensando que eso un día les traerá algo del cielo a sus vidas. Así como también otros se han enfocado en condenar, juzgar y señalar a los demás. Ninguno de esos evangelios es el evangelio que queremos vivir, Señor. Hoy nos rendimos al evangelio de la cruz. Diga conmigo: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, el que perdonó, el que me redimió, el que me justificó, el que me santificó. Y creo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre que está en mí, está sobre mí y está conmigo. Y creo en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en la prosperidad, pero a través de la cruz. Creo en el perdón de pecados, pero con arrepentimiento de corazón. Creo en la salvación, pero por gracia, no por las obras. Y creo que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo, no me corresponde a mí. Este evangelio de las buenas noticias del año agradable del Señor es el que yo recibo, es en el que yo vivo y es el que yo practico. Hoy me siento libre y hoy me considero libre de toda atadura a un evangelio falso o pervertido. Hoy me libero de las cadenas de alguna mentira, de alguna falsa doctrina que confundieron mi mente, y me aferro a la cruz, me aferro a Jesús y me niego a mí mismo para seguirlo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.